Solamente hay una excepción más, que también el artículo 4 del reglamento nos maneja. Nos dice que aquellas empresas que no se dediquen a construir y de pronto con sus trabajadores de su plantilla normal hagan alguna actividad de construcción, no tienen que cumplir con el reglamento. Dicho de otra manera, pensemos, yo tengo un despacho contable y de pronto urge hacer alguna actividad. Y de pronto alguno de los muchachos me dice, yo sé algo de albañilería, pues órale, enséñanos, tú nos diriges y vamos entre todos a construir, no sé, la barda que hace falta porque no hay presupuesto para contratar a alguien más. Y lo hacemos en nuestras horas de trabajo. ¿Se está llevando a cabo una actividad de construcción? Desde luego que sí. ¿Tengo que cumplir con el reglamento? No. Porque ellos ya están contratados por tiempo indeterminado en otra actividad. Pero mientras esté bajo su horario y lo hayan consentido, pues no tenemos ningún problema, ¿de acuerdo? Esa es la otra que se puede salvar. O sea, no quiere decir que no sea actividad de construcción, quiere decir que no le aplique el reglamento. Y entonces estamos a las reglas generales de la ley del Seguro Social. Y no importa la forma en que se haga la contratación mientras se lleve a cabo la construcción. Puede ser obra pública, puede ser obra privada. Recuerden que es muy importante que haya un contrato de obra, ya sea entre particulares o entre gobierno y el particular, en donde se especifique cuáles son los trabajos que se van a llevar a cabo, por cuánto tiempo, con qué medidas, con qué especificaciones y desde luego a qué costos. Yo se los decía al principio como una recomendación, pero el reglamento nos dice que es una obligación que exista un contrato. Y yo les voy a decir que también es una conveniencia, porque no nada más nos evita problemas con la parte que contrata, con el beneficiario de la obra, sino que acota o delimita la actividad, los costos, los tiempos. Dicho de otra manera, de alguna forma limita la aplicación de las estimativas del reglamento. Porque si de pronto se está determinando que se va a usar X número de personas por X número de tiempo y que les vamos a pagar tantos pesos, pues la autoridad no nos puede cobrar más allá de lo que está contratado. Pero si no hay contrato, entonces la autoridad puede pensar que son otras las cifras que nosotros definimos y no creernos lo que digamos verbalmente. Es necesario el contrato por conveniencia y por obligación del propio reglamento. No importa si es entre particulares o no. Y este contrato, que no sea nada más de palabra, aunque es válido entre particulares, que sea por escrito. Que tengamos la evidencia para que cuando nos pregunten o cuando nos quisieran revisar, se pueda mostrar. No es necesario que se haga certificación de firmas, pero sí que cuando llegue la autoridad ya esté hecho, para que no al rato digan que nos los acabamos de inventar. Y obvio, señores, que coincida con la realidad, con lo que de a de veras se va a llevar a cabo de actividad, porque muchas veces el contrato dice una cosa y acabamos haciendo otra. Se puede cambiar lo que al principio dijimos que íbamos a hacer o con lo que convenimos cuantas veces quieran, pero hagan modificaciones al contrato, adendums o anexos o complementarios, o den el nombre que quieran, pero que vaya diciendo la realidad. Puede ir aumentando lo que en origen se estaba pensando, así como que puede ser disminuido también lo contratado originalmente. ¿Cuántas veces no nos sucede, sobre todo en obra pública, que ganamos un contratote y a la mera hora hacemos una quinta parte? Hasta en ese caso debe de haber algún documento en donde se evidencie que nos disminuyeron la contratación original. Porque ese documento, les vuelvo a decir, es base para que la autoridad pudiera determinar cuotas omitidas, tanto en obra pública como en obra privada. Entonces, lo más claro posible para que efectivamente nos lo acepte la autoridad. Y el reglamento nos dice que debe tener una serie de requisitos, entre ellos identificar a las partes que están llevando a cabo ese contrato y decirnos
Nombre, denominación o razón social del contratista, es decir, del que va a llevar a cabo la ejecución de los trabajos de construcción. El domicilio, y desde luego, si voy a tener trabajadores, pues debo de tener un registro patronal. Entonces debe de mencionarse el registro patronal. Recordemos que la empresa, sobre todo si se dedica a construir cotidianamente, puede tener uno o varios registros patronales. Si hablamos del primer caso, de que son trabajadores de base o por tiempo indeterminado, va a tener un solo registro patronal, y así se vaya a trabajar a Cancún o a Mexicali, va a ser el mismo registro patronal. No tiene que estar cambiando a los trabajadores de registro, porque son trabajadores de base. Pero si se va efectivamente a Cancún o a Mexicali y allá contrata otros trabajadores que no son los que cotidianamente labora para ellos, entonces tendrá en las áreas donde esté, en la zona que esté, en la delegación que le corresponda o subdelegación del Seguro Social, hacer un trámite de alta patronal por cada subdelegación diferente a la cual vaya a tener obra. De tal suerte que una constructora que se dedica normalmente a eso, a construir, pudiera tener varios registros patronales. Y dentro de la subdelegación o de la delegación en la que esté, pudiera tener varias obras que van a estar bajo el mismo registro patronal. Si yo tengo en una sola localidad una obra, pues tendré un registro patronal. De pronto me asignan otra obra en ese mismo lugar o dentro de la misma delegación, no tengo que sacar un nuevo registro patronal. Lo que tengo es que hacer un aviso de otra obra ante el instituto. Y entonces, con un solo registro patronal voy a tener varias obras. Pero si me salgo de esa delegación y voy a otro lugar, entonces voy a sacar otro registro patronal. Y pueden estarse trabajando simultáneamente con varios registros patronales y simultáneamente con varias obras en el mismo registro patronal. Y puede ser que por tiempos algún registro patronal no se use. Pues cuando no tenga yo trabajo en esa zona, no lo voy a usar, pero no se muere. Cuando se muere un registro patronal, hasta que hago una cancelación, y es un trámite adicional muy similar a cuando hice la alta del patrón. Pero mientras siguen vivos, y eso es bastante riesgoso en estas compañías, porque de pronto si alguien ocupa los registros, pues de pronto puede mover las obligaciones y tener trabajadores asegurados, y entonces pudiera ser que haya cosas que no se estén cumpliendo. Dígame, claro. Ah, no. Que se cancelen, no. Se quedan dormidos. Y a lo que usted se refiere es que si por 6 meses o más no se tiene movimiento en un registro patronal, se hace un regreso a la prima media de la clase para efectos de riesgo de trabajo. Pero no se muere el registro patronal, se queda como descansando mientras no lo ocupamos. Y cuando de pronto volvemos a tener obra en ese lugar, pues lo podemos volver a usar. Lo otro que puede sucederlos es que a cada registro patronal se le asigna una firma electrónica del Seguro Social. Y pudiera suceder que la firma caduque, es decir, que pasa el plazo en que está utilizable. Pero yo puedo no tener obra y esa firma la puedo seguir actualizando cuantas veces quiera. Eso no quiere decir que la estoy usando, quiere decir que la tengo lista para ocupar en el momento que requiera. Pero no se cancela el registro. Pudiera inhabilitármelo el Seguro Social precisamente porque no lo estoy ocupando, pero no lo mató. Es como si me hubiera dado de baja por no localizado, pensemos, equivalente con el SAT. Bueno, pues de pronto le digo, aquí estoy, y se vuelve a tener listo el registro. No tengo que volver a hacer el trámite. ¿Me van a jalar las orejas? ¿Sí? Tiene domicilio fiscal aquí en Puebla. Ajá. Y licitó y ganó algo de una parte de una obra en Tlaxcala. Y luego me decía, pero es que quieren que yo cambie mi domicilio fiscal y ahora que me vaya a Tlaxcala. Okay. Tengo a mis trabajadores acá y ¿qué voy a hacer? ¿Los cambio? ¿Qué? Ay, eso es muy... Ok, primero díganme, yo no soy de su zona, ¿Tlaxcala pertenece a la misma delegación? Ok, no pertenece a la misma delegación. Fíjense cómo me planteó su compañera, me dijo, el contribuyente quiere saber qué hace,
tiene sus trabajadores aquí en Puebla, le dieron una obra en Tlaxcala, se los va a llevar para trabajar en Tlaxcala. Y entonces quiere saber qué hace. ¿Qué va a hacer? Yo creo que nada, porque por la manera en que me lo planteó, esos trabajadores son de base y entonces no son eventuales de la construcción, entonces no les aplica estas reglas. ¿Qué es lo que yo haría? Pues si me están contratando allá, les diría que existe el reglamento en donde dice que yo no tengo que cumplirlo y que no necesito hacerlo. Supongamos que no se quieren meter a enseñarle al contador de la otra empresa, que es lo que desgraciadamente acabamos haciendo, y entonces dice el patrón, mira, no me importa, regístralos. Entonces, como es una delegación diferente, los doy de baja en mi domicilio fiscal y aperturo una obra en el lugar donde le estoy llevando a cabo. Ahora, el que yo tenga obras en todo el país no significa que tengo forzosamente domicilios fiscales en todo el país. Dependerá la realidad, señores. Si yo en ese lugar voy a contratar una casa, entonces la situación cambia. Porque recuerden que es domicilio fiscal cualquier lugar donde se lleven a cabo las obligaciones. Y si quiero deducir, ya estoy hablando de ISR, la renta de esa casa, necesito tener un domicilio fiscal o lo que le llamamos sucursal o establecimiento. Y entonces fiscalmente la tendrá que hacer. ¿Pero qué creen? Fíjense que no necesito eso, es más, hasta ponen una tienda de campaña en la construcción y ahí se quedan, que muchas veces es así. No forzosamente tengo un domicilio fiscal ahí, estoy realizando un trabajo ahí. Para efectos de seguro social, es que voy a tener que avisarle al seguro social que tengo una obra en un lugar distinto a mi domicilio. Es más, es el domicilio de la obra de quién sabe quién, no es mi domicilio. Eso es completamente válido. Claro, cuando hagan su nómina, tendrán que aclarar que unos trabajadores son de aquí y otros son de el lugar donde se contrataron. Y si todos los asignaron a la obra, pues tendrán que hacer una nómina con todos esos trabajadores. ¿Sí? Pero no forzosamente tiene que aperturar un domicilio fiscal. Nada más tiene que avisar dónde está la obra. Para efectos de seguro social. Eso es buena pregunta. Me dice el reglamento de la construcción que administrativamente ustedes pueden llevar la administración de su negocio donde se les antoje, pero que hay que acudir al lugar donde está físicamente la obra. Bueno, pero eso es verdad a medias. Muchos de los trámites que nos obliga a hacer el reglamento de la construcción dice que son por internet, pero que después tenemos que acudir a la delegación o subdelegación a entregar físicamente documentos, sobre todo si nos lo piden. Entonces, muchas veces se cumple por internet y otras tantas se cumple por internet y además en físico. ¿De acuerdo? Eso sí, cuando hay problemas, normalmente los tienen que desahogar en el lugar donde está la obra. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la autoridad que puede revisar. Sin embargo, aunque no esté en ningún lugar de la ley, se ha logrado a través de reuniones con los subdelegados, por lo menos en mi estado, que nos atiendan en el domicilio fiscal y que soliciten la información para la delegación que corresponde. Pero es más tardado y muchas veces hay problemáticas que no se pueden destrabar porque la autoridad que está enterada y que lleva el caso está en el sitio de la obra y no en el lugar de nuestro domicilio. Pero va a sonar feo, depende la constructora. Entre más grande sea la compañía, pues muchas veces hasta tienen ciertas prerrogativas y les permiten llevar todo en su domicilio. A final de cuentas, si llevan las obras en sitio, si hacen las inspecciones allá, pero administrativamente se llevan las resoluciones y las aclaraciones en el domicilio fiscal. Eso no lo dice el reglamento ni la ley. Esos son muchas veces acuerdos extraoficiales. ¿Qué tipo de actividad? Ya vimos todo lo que en un momento dado puede incluir, entre otros, algunos de estos, pero puede haber muchísimos más. Y si hablamos de obra pública, pues con el simple hecho de que el contrato dependa de municipio, de estado, de federación o de algún organismo descentralizado, pues va a ser obra pública, ¿de acuerdo? Es muy importante tener bien claro qué tipo de obra vamos a llevar a cabo.
porque el reglamento de la construcción hace una distinción en el tratamiento de obra pública y de obra privada, sobre todo cuando hace inspecciones o determinación de cuotas omitidas. Entonces debemos de tener claro qué tipo de obra es, pero es muy sencillo. Si yo estoy recibiendo los pagos de alguna entidad de gobierno, pues es obra pública. Y en obra pública siempre debería de existir contratos, aunque la realidad es que no es así. Muchas veces el compadre o el amigo nos da la obra y el contrato llega hasta cuando ya terminamos, si es que llega. Pero los pagos sí llegan, la obra sí se está realizando, los trabajadores sí están laborando para una obra pública. Importantísimo, no lo dice el reglamento, pero si ustedes tienen una obra pública, sobre todo, evidencien desde el primer día que se ya está llevando a cabo esa obra. ¿Cómo? ¿A poco en el gobierno cuando empieza una obra hace bombo y platillo? Publicaciones en los diarios, fotografías, corte de listón, primera piedra, etcétera. Fotografías, documentales, sí, hasta videos, por favor, en donde se pueda ver la fecha en que se está iniciando esa actividad de construcción. Porque muchas veces el contrato no va a coincidir con esa fecha de inicio de actividades. Muchísimas veces el contrato llega posterior o por necesidades particulares de las dependencias, nos llega con fecha anterior a que empezáramos a laborar. Y el Seguro Social toma muy en cuenta las fechas de ese contrato y sobre todo muy en cuenta los montos y las actividades ahí consideradas. Y desvirtuar un documento, si no tenemos más que nuestra palabra, es muy difícil. Necesitamos evidencias. Quien tiene obra pública tiene que ser muy cuidadoso y guardar todas las evidencias posibles y estar en comunicación constante con el Seguro Social, que es algo que no nos gusta. Tratamos de evitar el contacto con el Seguro Social porque decimos, me va a revisar. Pero muchas veces nos equivocamos. Si estamos en comunicación con el Seguro Social por escrito, podemos evitarnos una serie de problemas que actualmente viven las constructoras con las obras públicas. ¿Por qué? Porque muchísimas veces cuando aplican el reglamento, como les decía, se basan en las cifras o los datos de fechas del contrato. Y como estas no corresponden a la realidad, nos quieren determinar cantidades por más tiempo o por más mano de obra o por periodos diferentes a los que están en el contrato y que muchas veces no corresponden a la realidad. Y eso es gravísimo porque entonces les permitimos de aplicar eso, que nos cobren cantidades que no deberían de proceder y que aunque estén en base a un reglamento, eso no quiere decir que sea lo correcto. Porque recuerden que tenemos obligación de pagar cuotas obrero-patronales, sí, solo si existen trabajadores a los cuales estemos pagándoles. Debemos de pagar la verdad, lo real que estamos nosotros remunerando y no las estimativas que la autoridad llega a hacer. Pero si somos desordenados y no podemos probar la realidad, pues entonces le vamos a permitir a la autoridad precisamente que prosperen esas estimaciones. Adicionalmente del contrato, ¿qué más debemos de tener de documentos? Pues si de pronto contratamos a su vez a otras personas que hagan parcial o totalmente las actividades de construcción, pues debemos de tener otro contrato que evidencie esa relación con cada uno de esos proveedores. Eso será un contrato de subcontratación, en el cual es el mismo objetivo del contrato que ya platicamos, evidenciar una relación de servicios o de trabajo con otros proveedores, con terceros, en los cuales obviamente nos están suministrando un servicio, bienes, trabajos, utilización de maquinaria y desde luego que implícitamente una mano de obra. Mano de obra que en primera instancia no es responsabilidad del constructor o del propietario, sino de la empresa, sea persona física o moral, que está brindando esos servicios.
persona que debía de tener asegurados a los trabajadores y cumplir con todas las obligaciones de la Ley de Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, entre otras muchas. Pero nos dice el reglamento, para que yo te crea, constructor, que no toda la talacha la estás haciendo tú, necesito, por escrito, el contrato de esos proveedores o de esos terceros que te están ayudando a llevar a cabo esa chamba que te asignaron. Necesito el subcontrato de obra, en donde a su vez, como a ti mismo te lo pidieron, digas qué están haciendo, por cuánto tiempo, por qué cantidades, qué unidades, qué mano de obra en un momento dado se va a utilizar. También este proveedor pues tiene que tener número de seguro social y debe de venir en el contrato. Y además quiero que me avises, así como tú registraste tu obra, me tienes que avisar a quiénes personas estás contratando para llevarla a cabo, a qué terceros o intermediarios. Y por otro lado, los contratados tienen también la obligación, en muchos casos, no en todos, en muchos casos, de avisarle al Seguro Social que han sido subcontratados. ¿Por qué en muchos casos y no en todos? ¿En qué casos tendrán que avisarle a Seguro Social que están siendo subcontratados? En los casos que también sean patrones de trabajadores eventuales de la construcción. Porque entonces a su vez ellos tienen que cumplir con el reglamento. Y es como una cadenita. El titular del contrato debe cumplir con el reglamento y los subcontratistas deben cumplir con el reglamento. Pero si ese subcontratista no tiene trabajadores de obra o por tiempo determinado, sino es exclusivamente su plantilla de trabajadores, no lo tiene que hacer. Por ejemplo, pedimos el dueño de una casa que le construyan un piso con su losa y contrata a una empresa. En esa empresa le dice, mira, la losa la quiero de tales tipos, pero además me la impermeabiliza porque aquí llueve mucho. No es la especialización de ese contratista la impermeabilización, entonces va con una de estas empresas que venden pinturas impermeabilizantes, no sé si aquí hay Comets, por ejemplo, y les dice, por favor, tú que eres especialista en esos productos, hazme la impermeabilización de la losa que construya. Y llega esa empresa con sus trabajadores y construye. Y impermeabiliza, pone la carpeta o las pinturas que necesite. Y obviamente le pasa su factura y debíamos de haber hecho un contrato con esa compañía para decir cuántos metros de impermeabilización, cuánto es el costo, y me debería de decir que sus trabajadores están asegurados bajo tal número de registro patronal. De tal suerte que si de pronto revisan al constructor que construyó esa losa para el particular, pues él va a decir, estos fueron mis trabajadores, este es el cumplimiento de mis obligaciones, pero aparte, todo lo que fue la impermeabilización no lo hice yo, lo hizo un tercero. Y ese tercero no registró a sus trabajadores cumpliendo con el reglamento de la construcción. ¿Por qué? Porque eran trabajadores de base, pero si hay un contrato, si dice que hicieron y si se evidencia el trabajo para que no se lo carguen al constructor. Pero muchas veces nos equivocamos y decimos, yo contrato a esa empresa, voy y me da mi factura. Y cuando llega Seguro Social le decimos, no me vengas a que me cobres esas cuotas, mira, aquí está la factura. Y en el reglamento de la construcción, en la ley de Seguro Social, en la ley federal del trabajo, ¿habla de facturas? No. Es más, la factura es un término que nos inventamos. Ahora deberíamos de hablar de comprobantes fiscales, ¿verdad? Nunca se habló de facturas. Sin embargo, aunque habláramos de comprobantes fiscales, en ningún lugar dice, porque ese es un documento o fiscal o mercantil. No tiene nada que ver con la Ley Federal del Trabajo, ni nada que ver con la Ley de Seguro Social. Que evidencia de alguna manera una operación de compraventa o de prestación de servicios, es cierto, pero bajo las reglas de leyes distintas, no de las que estamos analizando. Entonces, no nos sirve ese documento para deslindar responsabilidades laborales ni responsabilidades de seguridad social, porque las leyes específicas nos dicen que debe de haber un contrato.
Si no tenemos ese contrato, las flamantes facturas que tenemos no nos sirven. Bueno, no directamente, es un complemento de que la operación se llevó a cabo. Porque eso sí, cuando nos llegan a revisar de Seguro Social, además del contrato, la ley nos dice que mostremos los comprobantes de las operaciones. No te va a estar inventando también que alguien te trabajó, ¿verdad? Y que a alguien le pagaste. Pero eso ya es algo secundario. Así es que tengan mucho cuidado porque no son las mismas disposiciones, por lo tanto no tienen el mismo valor en lo que pensamos probar. Y recordemos que en el caso de que de pronto estos subcontratistas, o incluso el contratista principal, no cumpla con las obligaciones laborales y de seguridad social, el que va a cumplir en forma obligada solidariamente es el propietario o el beneficiario de los servicios de ese contratista o de los subcontratistas. Dicho de otra manera, aguas, porque si no ponen los controles y cuidan que esas personas que contrataron o se subcontrataron cumplan con las obligaciones laborales y de seguro social, al rato el que puede pagar los platos rotos es el que hizo el contrato original. Por lo menos en forma directa la autoridad le puede cobrar. Ya después, si tiene un buen contrato, tendrá que repercutir civilmente contra esas personas para lograr cobrar daños y perjuicios porque no llevaron a cabo lo prometido. Pero eso también va a depender de un buen contrato. El contrato debe de decir que quien vaya a suministrar los trabajos o a realizarlos va a tener que cumplir con las obligaciones laborales y de seguro social. Si no ponemos eso, tal vez nada más va a dirigir la obra. O tal vez no tiene esa responsabilidad y el dueño está pensando que sí. Es muy importante la redacción de los contratos. Y aunque siempre les diré que es preferible tener un contrato de machote a no tener nada, siempre va a ser preferible hacerse un contrato a la medida. De tal suerte que cubran todos estos detalles y cuando haya algún problema salgan bien librados. ¿Sí? Porque realmente, si no, las consecuencias las van a estar pagando ustedes. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que analizar quiénes son los patrones, que en principio siempre van a ser los propietarios en forma por lo menos solidariamente responsable, los contratistas o los subcontratistas. Y en medio de esto va a haber un contrato y en medio de esto debe de haber un subcontrato. Que la ley nos dice que los requisitos, además del nombre, el domicilio, es el número de seguridad social de esos trabajadores. ¿De acuerdo? Bueno, aquí viene lo que les comentaba, que no son patrones. ¿Y quién más no es patrón? El que consigue los trabajadores para que trabajen para otro no es patrón, es un intermediario y no va a tener ninguna responsabilidad laboral ni de seguro social a menos que en el contrato se le haya dado. ¿Okay? Incluso si el patrón llega a tomar trabajadores de algún sindicato o de alguna otra agrupación, sigue siendo responsable solidariamente. ¿De acuerdo? Y bueno, a final de cuentas, las obligaciones de seguro social se van a tener que pagar en base a algo y se pagan en base a un salario. El salario que laboralmente tenemos en los contratos de los trabajadores es el salario cuota diaria o salario nominal, que a su vez debemos de poner reflejado en las nóminas. Pero esa remuneración no es la que va a servir de base, por lo menos no directamente, para el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, porque vamos a tenerle que sumar a esa cantidad de salario cuota diaria lo que adicionalmente nos marca en forma obligatoria la ley de seguro social, que es la prima vacacional y el aguinaldo. Y además, todo aquello que no esté dentro de los exentos, ¿se acuerdan lo que vimos? Artículo 27 de la ley de seguro social. Esos exentos, si le estamos dando alguna de esas prestaciones al trabajador, no van a pagar seguro social. Pero todo lo que no esté en ese artículo 27 va a tenerse que sumar de alguna manera a integrar el salario base de cotización. Y es el salario base de cotización y no el salario nominal el que vamos a tener que tomar precisamente de base para cumplir con los pagos de cuotas obrero-patronales. Y es ese salario también el que la autoridad, cuando llegue a hacer una revisión de cuotas obrero-patronales, el que va a comparar
para ver si es lógico o nos cree que efectivamente es el que se está pagando. A veces a la autoridad no le gusta el salario que le ponemos a los trabajadores, pero si éste está cumpliendo con los mínimos legales, que es el salario mínimo general, o los mínimos profesionales, que en la industria de la construcción hay muchísimos, pues entonces simplemente hay que comprobarle que el contrato tiene ese importe de remuneración, que las nóminas tienen esos pagos de salarios, y aunque a la autoridad no le guste, lo tendrá que aceptar. Es muy común que el Seguro Social mande cartitas y nos diga, es que los salarios que estás reflejando en tus pagos, obviamente a través de las cuotas obropatronales, están fuera de la realidad. Comparando con otras industrias del ramo, las de otras industrias del ramo son más altos. ¿Eso es posible? Podemos estar dos empresas juntas y de pronto él pagar más que yo. Cada quien paga lo que puede o lo que quiere y lo que le aceptan los trabajadores, mientras esté por lo menos en los mínimos legales. Y el que otra empresa pague el doble o el triple no me hace obligatorio que yo lo pague, a menos que esté yo bajo un contrato ley.